Vamos a otro tema. Hoy se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra la Esclerosis Lateral Amiotrófica, una enfermedad que hasta el momento no tiene cura. Un estudio logró identificar el factor tóxico que causa la muerte de las motoneuronas en la ELA. Para profundizar en este tema, nos acompaña la doctora Brigitte Van Zunter, investigadora del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Universidad Andrés Bello y del Centro CARE. Muchas gracias, doctora, por acompañarnos. Buenos días. Muy buenos días. A ver, para quienes no están familiarizados con esta enfermedad, cuéntenos de qué se trata, cómo se va desarrollando y también las señales que se dan para quienes la padecen. Sí, muy bien. Bueno, la esclerosis lateral amiotrófica, primero nada, es una enfermedad muy devastadora que se produce por la muerte progresiva de las neuronas que controlan los músculos y se denomina los motoneuronas. De esta manera, la persona afectada por la enfermedad pierde lentamente la capacidad de caminar, hablar y respirar. Sin embargo, esta paciente preserva la capacidad cognitiva. Un mejor ejemplo es el físico inglés Stephen Hawking, quien experimentó severa parálisis durante sus décadas de ELA, pero también a la vez tuvo una mente brillante. Que eso es bien importante y es uno de los puntos, como cualquier enfermedad, en muchos temas que son terribles, pero esto especialmente en ELA es lo que siempre llama la atención, cuando los pacientes están encerrados en este cuerpo que va degenerándose, va teniendo estos problemas, pero efectivamente la mente sigue intacta y eso es justamente la conciencia que tiene con respecto a lo que pueden y no pueden hacer. Absolutamente. Ahora, ¿cuáles son dentro de los estudios de esta enfermedad? Y quiero preguntarle a nivel internacional, a nivel mundial, el número de pacientes diagnosticados con esta enfermedad, ¿cómo se ha ido dando también dentro del diagnóstico o diagnóstico prematuro? Ya, el ELA es una enfermedad rara, como varias otras enfermedades, y esta enfermedad afecta de 5 a 8 personas por 100.000 habitantes. En Chile no hay números oficiales de número de pacientes, pero sí Corporación ELA Chile ayuda a unas 600 familias de pacientes. Entonces, estos números cuadran, estamos bastante en lo mismo rango que internacionalmente se ha visto. Se ha investigado muchísimo, también ha habido fondos internacionales que están justamente llevando más información desde la academia, desde las universidades, desde las organizaciones privadas. ¿Cómo también se ha ido desarrollando eso, doctora, desde este punto de vista? Una enfermedad que hace algunos años era desconocida para gran parte de la población. Absolutamente se ha logrado, bueno, con el Ice Bucket, por ejemplo, mucho conocimiento sobre esta enfermedad y hay mucha investigación, particularmente en ELA. Aunque es una enfermedad rara, tiene muy buenos modelos, hay harto material de pacientes también que dona, por ejemplo, tejido material de médula espinal, también el líquido encefalorraquídeo. Entonces, hay harta investigación y una de las pocas enfermedades donde está más claro genes involucrados. En ELA hay unas 25 o 30 genes que pueden causar ELA y este gen es también identificado y los modelos también por recapitular la enfermedad y por ende también ha sido una enfermedad muy estudiada por diferentes investigadores mundialmente con fondos de gobierno pero también privados de fundaciones que han dado bastante en ese sentido de aumentar la investigación básico en esta enfermedad, porque en este y como en ninguna otra enfermedad del cerebro, las enfermedades neurodegenerativas, no se saben las causas, ya no se saben los mecanismos primarios, claro. Y como no se saben los mecanismos es casi imposible realmente desarrollar buenos tratamientos. Los tratamientos son muy paliativos en este momento. ¿Ya? Entonces, se requiere entender el mecanismo primario y por los buenos modelos se piensa que ELA puede ser una de las primeras enfermedades en esta dirección. Así es. Usted lo mencionaba, doctora, hay investigación que no ha podido llegar todavía al origen preciso, digamos, de dónde se genera el ELA, pero también hay evidencia, por ejemplo, le hago la pregunta de que hay elementos o factores congénitos, hereditarios con respecto a la enfermedad.
Sí, hay casos, como el 10% de los pacientes son familiares, donde se han encontrado una cantidad de genes que tienen mutaciones, pero el 90% de los casos se llama esporádica, no tienes antecedentes familiares, aunque de repente encuentre mutaciones en genes, entonces hay múltiples factores involucrados. Entonces ha sido muy difícil de saberlo con anticipación también, si una persona puede desarrollar ELA o no, porque poco el escaso, el 90% de pacientes son esporádicos. Por ende, es tan importante igual encontrar mecanismos o los mecanismos primarios y biomarcadores. Ya cuando hay biomarcadores, se puede entonces testear distintas personas y ver si tiene los inicios presintomáticos a lo mejor de una enfermedad como ELA. Hay múltiples factores, como usted decía, doctora, que se han estudiado. Le hago la pregunta, ¿hay algunos que se determinan como predominantes o que son los más relevantes, digamos, en la generación de esta enfermedad neurodegenerativa? Mire, este ha sido, bueno, una pregunta muy crítica en ella. Por décadas sabemos que algunos de genes que están involucrados han hecho muchos modelos para estudiarlo más en profundo, pero hay varias sorpresas. Primero que, por ejemplo, las motoneuronas están degenerando, ya se pierde, pero son las astrocitos, que son otras células del cerebro que están alrededor de estas motoneuronas que pueden liberar factores tóxicos que matan finalmente las motoneuronas. Y esta fue una investigación de múltiples laboratorios de ciencia básica en el mundo que se han encontrado, entre nosotros también hemos participado en Y después de este hallazgo, varios laboratorios entre nosotros empezamos a buscar la identidad de este factor tóxico, factores tóxicos. Claro. Y recientemente, como investigadora del Instituto de Ciencia Biomédica de la Universidad Andrés Bello y también como investigadora asociada al Centro CARE UC, en conjunto de 35 otros científicos de Estados Unidos, de Chile, Alemania, logramos por primera vez identificar un factor tóxico liberado por estos astrocitos. Este hallazgo sin duda es importante, tenía bastante aperturas en el mundo y nos permite dos cosas: diseñar nuevas estrategias de diagnóstico y ojalá la generación de un biomarcador para la detección presintomática de este mal, y segundo, también reorientar los esfuerzos para diseñar nuevas estrategias terapéuticas, porque como digo antes, claro, hay terapias, pero son paliativos, no tienen objetivos, son para reducir el estrés oxidativo o para aumentar el número de células en el cerebro que factora algunos factores de beneficio, pero sin embargo, ninguno de estos tratamientos sea aceptado o en fase clínica, tiene un efecto realmente importante en el desarrollo de la enfermedad y mejorar la calidad de la vida de los pacientes. Claro, es muy importante lo que usted nos dice, doctora, en términos de poder identificar el factor tóxico que va afectando a las motoneuronas, porque se podría, y le hago la pregunta, ir en algunos años más allá de un tratamiento paliativo, no sé si un tratamiento definitivo, eso digamos que aún más ambicioso, pero sí tratamientos que puedan ir mejorando de manera más efectiva la calidad de vida de los pacientes con ELA. Exactamente, estamos entonces ahora buscando maneras para reducir este factor tóxico, que ha sido bien complicado por este factor, es tóxico en algunas condiciones, pero dentro de la célula, entre los neuronas y entre los astrocitos mismos, este factor en realidad es crítico para el nivel de energía, pero cuando se libera, cuando está fuera, a este factor tiene un rol negativo para la motoneurona. Entonces, es difícil, pero obviamente estamos buscando nuevas estrategias para reducir los niveles de este polifosfato, capturarlo, se llama polifosfato, perdón, el factor tóxico, o para capturarlo, reducirlo en su toxicidad, neutralizarlo, por ejemplo. Ahora, otro punto, ¿cuál sería la relevancia y el impacto que tendría también poder definir biomarcadores? Expliquemos también de qué se tratan estos biomarcadores, doctora. Absolutamente. Bueno, nosotros tuvimos, fue una colaboración muy grande con varios lugares y universidades también en Estados Unidos, donde había médicos que tenían acceso a material
humano de paciente, ¿ya? Entonces, por ejemplo, tuvimos el líquido cefalorraquídeo de unas 20 pacientes. También tuvimos el acceso a material de cerebro, cortes de médula espinal, particularmente de pacientes, ¿ya? Y también tuvimos acceso a fibroblastos de pacientes que lo logramos transformar a células de cerebro, astocitos. En estas tres condiciones logramos mostrar que nuestro factor que había identificado en modelos de laboratorios también está aumentado en estas muestras de pacientes. Y particularmente el líquido encefalorraquídeo es un excelente material para funcionar como biomarcador. Sí, vamos a retomar el contacto ahí con la doctora Fan Sundert, académica del UNAP, investigadora del Centro CARE también, con respecto a el desarrollo de la investigación, los estudios que se han estado desarrollando para lo que es este mal, el ELA. Recordemos, hoy se conmemora el Día de la Lucha contra la Esclerosis Lateral Amiotrófica. Doctora, ahí volvimos, ahí retomamos la señal. Ya. Sí, retomemos el punto de la importancia de estos biomarcadores con todo el desarrollo de investigación que se ha estado dando. El desarrollo de biomarcadores es crítico, ¿ya? Porque en este momento la verdad es cuando se hace un diagnóstico hay unas 40 otras distintas enfermedades muy similares en su primera etapa de mostrar una debilidad muscular. Sin embargo, no son enfermedad, no es la ELA, ¿ya? Entonces normalmente se hace la diagnóstica finalmente por descarte. Así puede tomar meses hasta años para hacer un diagnóstico más claro y preciso. Entonces, se requieren biomarcadores para esta enfermedad y para otra enfermedad, para tener una detección, ojalá hasta presintomática, ¿ya? Para esta enfermedad. Entonces, dirigir las diferentes terapias que están, probablemente tienen mucho mejor eficacia si están dados a la paciente en etapas muy tempranas de esta enfermedad, no cuando ya hay el desarrollo completo, avanzado, las motoneuronas ya están perdidas, no lo podemos renovar, no podemos regenerar estas motoneuronas. Entonces tenemos que buscar una prevención a todos modos. Haciendo un poco el símil, digamos, cuando en distintas conversaciones hablamos de los distintos tipos de cáncer y cuando siempre llegamos a la conclusión de que la detección temprana es clave para poder abordar este tipo de enfermedades, me imagino que esto se aplicaría también a una enfermedad que desgraciadamente todavía no se puede llegar. Usted daba un dato que es muy interesante en términos de que es difícil llegar a un diagnóstico 100% efectivo de que la persona tiene esta esclerosis. Va primero pasando por otras enfermedades neurodegenerativas. Absolutamente. Sí, y es un gran punto, como digo, porque para ninguna de las enfermedades sirve mucho si toma tanto tiempo para hacer un diagnóstico. Claro. Se requiere un análisis con más precisión por marcadores que se puede hacer una enquete en un laboratorio bioquímica, ¿ya? Y analizar, por ejemplo, con el líquido encefalorraquídeo o por otra manera menos invasivo, puede detectar si la persona sufre de ELA o no, o tiene algunas patologías asociadas a la enfermedad, sin a lo mejor mostrar todos estos síntomas. Pero esa es la clave, yo creo, en cáncer los mismos. Hay múltiples maneras de tipos de cáncer. Es importante hacer el diagnóstico. ¿Qué tipo de cáncer? Para cada tipo de cáncer hay un tipo también de tratamiento. Sí, detectar el mal para poder combatirlo. Doctora, usted no ha explicado muy bien de que la investigación durante años de la ELA se ha estado desarrollando y se va conociendo de a poco, pero obviamente falta muchísimo para poder entender esta enfermedad y los orígenes especialmente. Ahora, desde ese punto de vista, muchos se pueden hacer la pregunta, aquí hay varios factores, ¿podrían, según los estudios, haber factores exógenos socioambientales que tengan algún tipo de influencia en esta enfermedad neurodegenerativa? ¿Se ha logrado llegar a algún tipo de conclusión al respecto? Sí, yo creo que no hay, hoy en día yo creo que no hay duda que hay otros factores externos como ambientales, nutrición, están asociados a las enfermedades. Probablemente hay alguna predisposición genética, factores que todavía no sabemos, en genes o otras regiones en el genoma que no definen realmente proteína, pero claramente en estudios de gemelos idénticos, entonces tiene todo su genoma, cada nucleótido es idéntico, pero sin embargo, entre gemelos idénticos hay
personas que desarrollan ELA o otra enfermedad neurodegenerativa y que las otras personas que eran sanos. Entonces, factores como polución ambiental es algo que se ha estudiado, nosotros también hemos generado una colaboración con gente en México, la Ciudad de México, que también tiene una polución muy alta, como bastante idéntica como es en Santiago. En esta colaboración ellos lograron obtener material de cerebro de vez post-mortem de personas jóvenes entre 15 y 30 años que no tenían ninguna enfermedad, de enfermedad como Alzheimer o ELA o Parkinson. Sin embargo, este material de paciente ya muestran cambios, inflamación, también reactividad de células y también cambios patológicos que normalmente están asociados en ese caso al Alzheimer o otras enfermedades. Ya entonces claramente hay cambios en las células y nosotros estamos estudiando en ese sentido la epigenoma que regula el genoma que está afectado y entonces nos puede llevar a lo mejor acelerar o a lo mejor ser el gatillante para algunas enfermedades. Y falta mucha investigación y al otro lado obviamente la cara también una buena nutrición, ya sin duda debe tener un buen beneficio, tener menos estrés en la paciente o en general. ¿Cómo se puede reducir el estrés? ¿Cómo puede mejorar la calidad de la vida sin tener o reducir el desarrollo de estas enfermedades? Doctora, agradecerle estos minutos, esta conversación muy interesante de lo que se está investigando y también el estudio en el cual he participado justamente por este tema del factor tóxico, es bien relevante para una enfermedad rara, pero que de todas maneras se ha ido masificando en términos públicos y eso es muy importante también. Muchísimas gracias nuevamente, que le vaya muy bien. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.